Buenos días a todas y a todos. Pendiente de que os pueda enseñar el último examen y explicar algo sobre las notas y, por desgracia, probablemente fechar una recuperación, vamos a empezar con el temario del tercer trimestre. Empezamos con un bloque nuevo que se llama funciones. Se corresponde al tema 8 de vuestro libro de texto. Vamos a empezar por recordar los conceptos básicos de funciones para más adelante hablar de los nuevos del primero de bachillerato, que serían límites y continuidad. Empezamos por recordar aquello que se supone que sabemos de cursos anteriores de eso, sobre funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación que asigna a cada elemento de X un único elemento, y esta es la clave, que el elemento sea único, de Y. Se escribe como Y igual a f de X. Recordad que a veces escribíamos y igual a x cuadrado y en otras ocasiones escribíamos f de x igual a x cuadrado. Básicamente la diferencia es que utilizamos esta escritura cuando hay varias funciones y no queremos que se nos confundan. A la x la llamamos variable independiente y a la y la llamamos variable dependiente. Los valores de y se calculan a partir de los valores de x. Los valores que podía tomar la x se llaman dominio y los valores que puede tomar la y se llaman recorrido o imagen. En el ejemplo, si a cada uno de vosotros y a cada una de vosotras le asignamos la edad que tiene en este momento, todos tenéis una edad y solo una, por tanto sí sería una función. Es cierto que varias personas tenéis la misma edad, eso no es un problema. Si a cada número real le asignamos su cuadrado, cada número real tiene un cuadrado y es único, también es una función, mientras que si a cada número real le asignamos su raíz cuadrada, no se trata de una función. No solo hay números reales cuya raíz cuadrada no lo es, por ejemplo menos 4, sino que, y esto es lo más importante, si hacemos la raíz cuadrada de 4, tiene dos soluciones, por tanto, no es única y no es una función. El dominio de una función, los valores que puede tomar la x, se aprende a partir de la forma de la expresión algebraica. Quiero decir, si la función tiene forma de polinomio, y igual a 7x cuadrado más 5x más 6, solamente tenemos sumas de estas multiplicaciones y potencias. Por tanto, el dominio van a ser todos los números reales porque estas operaciones siempre van a poder realizarse. En el momento en el que tenemos una función racional, es decir, un cociente de polinomios, una división, como f de x igual a x más 3 entre x menos 2, puede ocurrir que el denominador se anule y por tanto no podríamos hacer la división. En este caso decimos que el dominio son todos los números reales excepto los valores que anulan el denominador. Excepto los valores que anulan el denominador. Si la función es una función radical, es una función en la que la x está dentro de una raíz, si el índice es impar no hay problema. Las raíces de índice impar se pueden hacer en R. Por tanto, si el índice es impar, el dominio son todos los números reales. Mientras que si es una función de índice par, como veíamos en el ejemplo anterior, necesitamos garantizar que el interior del radical, el radicando, sea mayor o igual que 0. No confundirse con las logarítmicas, aquellas en las cuales la x está dentro de un logaritmo. Para que esto tenga sentido en R, el argumento, lo de dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. No mayor o igual que 0 como aquí. Mayor o igual que 0, mayor que 0. Las exponenciales nunca dan problemas
Y las trigonométricas hay que dividirlas en dos tipos. Por un lado, seno y coseno, cuyo dominio es R, ningún problema. Pero por otro lado hay que separar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es un cociente, es seno entre coseno. Si la tangente es un cociente, es una función racional. Así pues, la tangente tendrá por dominio todos los números reales, excepto los valores que anulen el denominador. El denominador de la tangente es el coseno. ¿Qué necesitamos saber? Necesitaremos ser capaces de, de prever cómo se va a comportar una función solamente con ver su expresión algebraica. Si es un polinomio se va a comportar de una manera, si es un cociente de polinomio se va a comportar de otra. Así que vamos a buscar el libro de texto y vamos a abrirlo por las páginas 196 y 190. Aquí estamos en el libro. Tenemos tipos de funciones. Las más importantes, las que tenemos que recordar de eso, son las polinómicas. Las funciones polinómicas, las que tienen una expresión analítica con forma de polinomio, se dividen atendiendo al grado del polinomio. Empezamos por las de grado 1 o funciones lineales. Son las que tienen esta forma de aquí. Y igual a mx más n. Recordamos que m se llamaba pendiente y tenía que ver con el ángulo de inclinación de la recta respecto a la parte positiva del eje de las x, y la n se llamaba ordenada en el origen, que tenía que ver con la situación del punto de corte con el eje de las y. Debemos recordar que al representar una función lineal, es decir, un polinomio de grado 1, si m es positivo, la función es creciente, como esta de aquí, al desplazarnos de izquierda a derecha sube, mientras que si m es negativo, la función va a ser decreciente, es decir, al desplazarnos de izquierda a derecha, baja. Si la función es una función cuadrática, es decir, una función que tiene este aspecto de aquí, debemos recordar que va a tener una de esas dos formas al ser representada, que reciben el nombre de parábola, o bien así, con las ramas abiertas hacia arriba, o bien así, con las ramas abiertas hacia abajo. Depende del signo de A. Si A es positivo, ramas hacia arriba; si A es negativo, ramas hacia abajo. El punto más importante a la hora de representar una parábola siempre era este punto de aquí, el más bajo o el más alto, que recibía el nombre de vértice. Y era básico, antes de poder representarlas, localizarlo. Para ello necesitamos recordar esta fórmula, que nos da la x del vértice, es decir, nos da este punto o bien este punto. Menos b partido por 2a. Luego, a la hora de representar gráficamente la parábola, utilizábamos siempre el vértice y otros 4 puntos. 2 que estuvieran a la izquierda del vértice y 2 que estuvieran a la derecha del vértice. Si el grado de la función es mayor que 2, en vez de tener un único punto en el que cambia el crecimiento, puede haber un segundo punto. Esta sería una función de grado 3, o incluso un tercero para una función de grado 4, o un cuarto, etc. Cuanto mayor sea el grado, mayor es el número de veces en el que la función puede doblarse, cambiar el crecimiento. Con las funciones racionales, lo más importante es darse cuenta de que hay algunas funciones racionales que pueden representarse como las polinómicas de un solo trazo. Su dominio son todos los números reales, esta o esta, mientras que hay otras funciones en las que podemos encontrarnos varios trazos separados, aquí, aquí, aquí. Este tipo de funciones tienen un nombre. Cuando ocurre esto se dice que son discontinuas, mientras que las otras se llaman continuas. Pero eso lo veremos más adelante en el tema.
En cuanto a las funciones radicales, esto se puede complicar aún más, porque en una función radical la función puede simplemente desaparecer, no dar un salto como las racionales, desaparecer. Ten cuidado que esto no son dos funciones, es una única función con dos tramos diferentes y un hueco en el medio que no está en el dominio. De las funciones exponenciales y logarítmicas, lo importante es que quizá no está muy bien representado en el libro. Las funciones exponenciales no paran nunca, pueden ser crecientes o podrían ser decrecientes, pero no es que termine aquí, es que no nos han dibujado el resto de la función que continuaría por aquí. Mientras que las funciones logarítmicas, como son esta y esta, tienen por dominio solo un trozo de los números reales, es decir, no hay función ni aquí ni aquí, no podemos hacer los logaritmos de números negativos. Con las trigonométricas tenemos las funciones seno y coseno, que se estudiarán sobre todo en física en segundo, y la función tangente, que hace unas cosas que no nos interesan en este momento. Volvamos a los apuntes. Y empecemos ya con la parte interesante de la clase de hoy, que son las operaciones con funciones. Hagamos dos grupos de operaciones con funciones. Por un lado, suma, resta, producto y cociente, que se comportan exactamente igual que suma, resta, producto y cociente de números reales. Es decir, si tenemos una función f de x igual a 2x más 3 y otra función g de x igual a 5x menos 4, f más g de x será sumar las dos expresiones, 2x más 3 más 5x menos 4, es decir, 7x menos 1. Así de fácil, no tiene mayor dificultad. Lo mismo con resta, producto y cociente. Haremos algún ejemplo, pero vamos a centrarnos en la composición de funciones. Esta no tiene un paralelismo con las operaciones de números reales, así que vamos a dedicarles un poquito más de tiempo. Dadas dos funciones, f y g, se llama composición y se representa así, con este simbolito que es una especie de circulito más pequeñín, y se lee al revés de cómo se escribe. Ten cuidado, esto se lee g compuesta con f, no te confundas. La función que se obtiene cuando en la expresión de la función que está a la izquierda, en este caso f, sustituimos todas las x por la función que está a la derecha. Vamos a poner un ejemplo. F de x, pongamos que es x cuadrado más 3x. Y g de x, pongamos que es 2x menos 1. Si queremos hacer la composición g compuesto con f, acuérdate que se leen al revés, de x, lo que tenemos que hacer es, leemos f, x cuadrado menos 3x, y anotamos x cuadrado menos 3x. En esta expresión, las x las borramos, como que no las hemos escrito, tenemos así, y donde están esas x, escribimos todo esto, tanto aquí como aquí. Es decir, 2x más 1 al cuadrado menos 3 por 2x menos 1. Mil disculpas, yo como siempre confundiendo los signos. No voy a guardar el vídeo para que veáis que estas cosas se pueden hacer sin problema. 2x menos 1 al cuadrado menos 3 por 2x menos 1. Aquí, x al cuadrado menos 3x, que sería la expresión de f, sustituimos las x por 2x menos 1.
Por supuesto, esto no se puede dejar así y hay que operarlo. 4x² más 1 menos 4x menos 6x más 3. Recordemos los productos notables. No podemos fallar en primero de bachillerato este término. Terminamos de operar obteniendo 4x² menos 10x más 4. Y por último, la inversa de una función. La inversa de una función es deshacer los cambios efectuados por f. El ejemplo más visual que siempre se me ha ocurrido a los que me habéis tenido como profe en la ESO siempre era ir a comprar pipas. Cuando tú vas a comprar pipas, la variable independiente es el peso de las pipas y la variable dependiente es el precio de las pipas. Pero en algún momento todos hemos ido al kiosco y hemos pedido 50 céntimos de pipas. Es decir, hemos pedido al dueño del kiosco que haga la inversa de la función y que calcule qué peso de pipas nos tiene que poner para que tengamos que pagar 50 céntimos. En la práctica, ¿cómo se hace la inversa de una función? Aunque seguro que lo tenéis de otra manera que también se puede, a mí siempre me ha gustado explicarlo así. Intercambiar los papeles de x e y y despejar la nueva y. Vamos a poner un ejemplo. Y es igual a 3x más 2 y queremos hacer la inversa. Intercambiar los papeles de x e y significa que donde ahora hay una y, yo copio una x y donde ahora hay una x, yo copio una y. Es decir, tengo que escribir x igual a 3y más 2. Voy a escribirlo. Hecho esto, lo que hay que hacer ahora es simplemente despejar la y. Es decir, pasar el 2 al otro lado, pasar el 3 al otro lado y la inversa entonces será x menos 2 partido por 3. Vamos a hacer unos poquitos ejercicios para ver cómo va esto. Yo voy a empezar con los primeros y como tarea deberéis intentar hacer y subir a Classroom el ejercicio 61. Ejercicio 55 de vuestro libro de texto. Representación gráfica de esta función. Esto es una única función que tiene tres expresiones distintas según los valores de x. Vamos a ir poco a poco. Si x es menor que 1, es decir, fijaros aquí que está el 1 de la x, y yo trazo una línea imaginaria vertical por el 1. Hasta aquí, o sea, en este trozo de aquí, la función va a tener este aspecto. Si x está entre 1 y 2, es decir, desde aquí hasta aquí, en este trozo de aquí, la función va a tener este aspecto. Y por último, si x es mayor que 2, o sea, desde aquí hacia la derecha. Si x es mayor que 2, la función va a tener este otro aspecto de aquí. Bien, lo que me importa de aquí es que seáis capaces de ver que hasta 1, o sea, en este trozo de aquí, la función tiene una expresión que es un polinomio de grado 1. Por tanto, cuando yo la dibuje, va a ser una línea recta. ¿Cómo se dibuja una línea recta? Pues lo más fácil es hacer una tabla de valores. Por supuesto, todos los valores menores que 1 proponen que usemos, por ejemplo,
el 0 y el propio 1 para saber hasta dónde llega, aunque 1 no esté aquí, necesitamos saber hasta dónde llega esta función, a qué altura llega. Si no lo ves claro, no pasa nada. Usa 0 y menos 1. Hace una tabla de valores y representa la función, que es una línea recta, insisto, hasta 1. A partir de 1 paramos. Nos preocupamos ahora por representar la función entre 1 y 2. La función entre 1 y 2 es un polinomio de segundo grado. Entonces, al representarlo es una parábola, pero no parece una parábola. Fijaros bien, parece una recta. Esa es la clave. Parece una recta, no es una recta. El libro ha empezado a hacer los cálculos necesarios para saber dónde está el vértice. El vértice estaría por aquí. Si representáramos con cuidado y con una tabla de valores el vértice y otros dos a la izquierda y a la derecha del vértice, nos encontraríamos con una parábola que tendría más o menos este aspecto. En el trozo que nos interesa casi parece una recta, pero no lo es. Recordad que todo este trozo de aquí no tiene que ver con nuestra función porque esta expresión, que es la que daría lugar a la parábola, solo se utiliza entre 1 y 2. Y por último, para x mayor que 2, que vale siempre menos 3, es decir, horizontal en menos 3. ¿Necesitáis ser capaces de hacer un ejercicio como este en el próximo examen de matemáticas? La respuesta es no. Lo importante de este ejercicio es entender que aquí no hay tres funciones, hay una única función cuya expresión va cambiando en distintos tramos. Estos en la vida real son muy útiles. Hablemos de la declaración de Hacienda, hablemos de hacer fotocopias, de imprimir fotos digitales y de un montón de ejemplos que se emplean en la vida real. Siguiente ejercicio. Un ejercicio muy de segundo de la ESO, si os fijáis. Expresión analítica de las funciones con los siguientes enunciados. A cada número real, x, le asociamos el triple de su cuadrado menos el doble de su cubo. El triple de su cuadrado menos el doble de su cubo del mismo número de la misma x. A cada número real se le asocia la raíz cuadrada negativa de la suma de un cuadrado con de su cuadrado con él mismo. Pero no hemos quedado en que las raíces cuadradas no eran funciones, ¿cierto? Porque tenían dos posibles valores. Si yo selecciono el signo de la raíz, la convierto en una función. Un comercial cobra 500 euros al mes siempre fijos y luego un 2% de la facturación que haya obtenido. 2%. 2 de cada 100. 0,02. 500 euros fijos más el 2% de la facturación. Y por último, en una clase tenemos un diccionario, un atlas cada 2 y un ordenador cada 3 alumnos. Si X es el número de alumnos, materiales que tenemos: diccionarios más atlas más ordenadores. Bien, ¿verdad? Vamos a repasar composición.
dos funciones, f de x igual a 1 partido por x y g de x igual a 1 partido por x menos 2. G compuesto con f de x tiene que dar x menos 2. Comprobémoslo. Si tenemos que hacer g compuesto con f de x, lo que deberemos escribir es en la expresión de la función de la izquierda, en este caso la f, donde tenía que estar las x, quitamos las x y escribimos toda la función de la derecha, 1 partido por x menos 2. Anda, un castillo. Nos acordamos que aquí hay un 1 y deshacemos el castillo. 1 por x menos 2 partido por 1. Y luego dice, justifica que el dominio de esta función no sea r. Esto parece un poco contradictorio, porque si es un polinomio, su dominio debería ser todo r. El problema surge de cómo aparece esta función. Esta función aparece al simplificar un cociente. Este cociente viene de aquí. ¿Se anula en algún momento en este cociente el denominador? Sí, el denominador se anula cuando x valga 2. 2 menos 2 da 0. Por tanto, si x es igual a 2, el denominador se anula. Por tanto, el dominio son todos los números reales excepto el 2. Esto es, a modo de gran repaso rápido, lo importante que tenéis que saber hacer sí o sí para el próximo examen es el ejercicio 61. Os dejo que lo trabajéis y que subáis vuestros resultados a Alexia Classroom. Hasta el próximo día.